este antes. Y me gustaría compartir en este rato pues un poquito de cómo veo, encuentro, vivo esto de las contemplaciones de papel y cuál es el proceso de gestación de este libro de la Pasión, ¿verdad? Y voy a empezar por año 2006, cuando yo estaba haciendo el mes de ejercicios en Chile, en la tercera aprobación. Pues ahí hacemos el mes de ejercicios, que es pues ya casi el final de tu formación como jesuita. Haces un mes tranquilo de ir acercándote al Evangelio, de ir rezando, de ir profundizando en la historia, de ir... Tienes tiempo más que de sobra, ¿no?, para ello. Bueno, yo recuerdo que hubo algunos de esos días en los cuales pues la oración te resulta difícil, pues porque te dispersas, porque te distraes, y sin embargo tienes mucho dentro y te dicen mucho algunos textos y no sabes cómo plasmarlo y al mismo tiempo cómo hacer que de verdad sea un rato de oración, ¿no? Y ahí es donde por primera vez se me ocurrió un día decir, bueno, ya que estoy distraído, que estoy cansado, que tengo ganas de todo menos de rezar, porque a veces es lo que pasa, que voy a escribirlo, voy a escribir todas estas cosas que pasan por dentro. Y ahí nació La noche de José, que es un relato muy pequeñito que forma parte del primer libro de Contemplaciones de papel. Y a medida que lo iba escribiendo, pues yo me fui encontrando con que expresaba mucha más verdad de la que yo era capaz de formular de otras maneras, ¿no? Y que al mismo tiempo que lo escribía, pues me emocionaba y me reía y bueno, y terminé y lo agradecí y lo disfruté. Y unos días después me pasó lo mismo con otro relato evangélico, que fue el de la mujer encorvada. Y me pasaba lo mismo, que veía que pasaban tantas cosas ahí y sin embargo no era capaz de meterme en esa historia. Y al convertirla en el relato de esa mujer y no en el mío propio, sino en esa otra vida y en esa otra historia, entonces como que me encontré disfrutando de verdad de una historia que ahora sí, no era la historia ajena de alguien que lo había vivido, sino se volvía también parte de mi propia historia, con las heridas y los encorvamientos que uno también tiene que llevar, ¿no? Bueno, en el mes de ejercicios hablamos con el instructor, que es la persona que nos acompaña y nos guía y tal. Y yo fui y después de aquello le dije, mira, yo es que últimamente es que se me cae un poco encima tanta densidad, y entonces he optado por escribir una de las 4 oraciones, pues la dedico a escribir, y esto es lo que hay, pero a lo mejor no es rezar y tú me tienes que... Entonces él las miró, las vio y me dijo, tranquilo, es una oración preciosa, sigue haciéndolo. ¿Vale? Y yo pues así lo seguía haciendo con algunas otras relatos de las contemplaciones durante el mes de ejercicios. Y así quedó la vida, y él, bueno, me pedía que se los pasase, y así surgieron pues como 8 o 9 contemplaciones, justo lo que era el relato un poquito primero, ¿no? Después de esto, ya habían pasado pues unos meses y me dijo el instructor, oye, voy a dar una tanda de ejercicios, me gustaría, si me das permiso, dejarle a algunas personas que para rezar puedan apoyarse en estos textos. Y a mí me daba un poco de pudor, ¿no? Porque pensaba, no sé, o sea, es como tan personal. Claro, uno también ve y dices, es que estoy ahí yo, desnudo, puesto. O sea, que en el fondo cualquiera que me conozca sabe que aquí te da pudor, ¿no? Te da pudor, te da miedo, te da un poco de todo. Entonces, de entrada le dije, pues no estoy muy seguro. Y entonces él me insistió, o me manipuló, o me empujó. Me dijo, hombre, es una manera de ayudar. Entonces, claro, ya así me van a decir, pues no. Claro. Y entonces, bueno, y al acabar aquellos ejercicios me dijo, ¿no te imaginas el eco, el bien que han hecho a algunas personas y tal? Y recibí el correo de 2 de estos ejercitantes. Y uno en concreto me hablaba del relato de la mujer encorvada y de su propia vivencia a la luz de ese relato y de sus propias heridas. Y yo me di cuenta, aquí la gente no me está viendo a mí, se está viendo así. Y esta es la posibilidad y la fuerza, ¿no? Porque en el fondo, claro, al final esto es lo que pasa con el Evangelio. El Evangelio, las historias que cuenta, las historias que tiene, o sea, enlazan con cada uno de nosotros en el momento que encontramos. Bueno, y ahí quedó todo. Cuando yo volví a España ya, y volví otra vez para aquí, para Valladolid, pues durante ese año fui pensando
en la idea de escribir el primer libro de contemplaciones de papel, ¿no? Y bueno, y ya surgió esa estructura que algunos, si lo habéis leído, pues ya la conocéis, que es una contemplación más literaria, el relato que es la parte más orada de ello, pero al mismo tiempo acompañarlo de una reflexión sobre algún tema que nace de ahí, pues el compromiso, la conversión, la gratitud, lo que fuera, y bueno, cerrarlo con un poema, porque a mí pues también me ayuda muchas veces expresar las cosas en versos que no necesitan tener lógica, ¿no? Pero que sin embargo llegan. Y de ahí nació Contemplaciones de papel, y ya ponía en el prólogo de aquel libro que me encantaría, me gustaría muchísimo atreverme alguna vez a hacer lo mismo con el relato de la Pasión. Pero de esto hace 5 años casi, de que terminé el libro de las Contemplaciones, y ha sido lo más difícil que he escrito nunca. O sea, ya lo intuía que iba a ser difícil, pero ha sido muy complejo, y me gustaría contaros un poquito por qué, ¿no? El relato de la Pasión, evidentemente, pues todos lo sabéis, tiene una fuerza que desborda el tiempo y que nos habla a todos de la propia manera de vivir la fragilidad, los fracasos, la derrota, la cruz, la esperanza, y es fácil identificarse con personajes en distintos momentos, y al mismo tiempo, bueno, pues uno ve que el protagonista absoluto y central de la Pasión pues no puede ser otro que Jesús. Las dificultades fueron, yo creo que primero de método, de fórmula, ¿no? O sea, ¿qué perspectiva coger? Mantener la misma estructura que en la Contemplaciones, que era ir acompañando a personajes que van viviendo distintas escenas, o intentar tener la osadía de convertir en el protagonista al propio Jesús. La verdad que esto último lo deseché muy pronto, porque me parecía que es imposible, es decir, de alguna manera es como querer desnudar el misterio y meterte en algo que te desborda, ¿no? O sea, ¿cómo viviría por dentro Jesús determinadas cosas? Pues uno lo puede mirar y contemplar casi desde fuera, y a veces intentar intuir, pero tanto como desnudarlo y llenarlo de historia me parecía que no debía hacerlo, que no sabía hacerlo y que no me atrevía a hacerlo. Y bueno, entonces, ¿qué hacer? Coger algún personaje, 2 o 3, y ir con ellos haciendo el recorrido de la Pasión. Esta fue la primera idea. Pero no salía, no funcionaba, no podía porque no iba siendo el relato de la Pasión, pues como en el fondo encontramos en el Evangelio. Se convertía en una novela sobre la Pasión, creando o recreando demasiado personajes a los cuales les tenías que dar demasiadas cosas que no estaban ahí, ¿no? Entonces, durante casi 3 años escribía alguna cosa, la rompía, alguna quedaba ahí guardada, otras las borraba todas inmediatamente. Había momentos que decía, mira, no vuelvas. Fueron saliendo otros libros pues, que han ido acompañando estos últimos años, pero ahí estaba el relato de la Pasión, ¿no? Una y otra vez. Hasta la Navidad pasada. La Navidad pasada, no sé cuándo, no consigo recordar cuándo, pero sé que en algún momento de la Navidad pasada, en Oviedo, esto fue en Oviedo, pero lo sé porque volví aquí con ello. De golpe me encontré con la historia, o sea, sabía cómo era, o sea, sabía cómo había que ir enlazando, y cómo en el fondo no necesitaba nada más que seguir el relato y que los personajes se irían dando el relevo unos a otros, porque en el fondo son personajes que cuentan una historia, ¿no? Y entonces ahí ya tuve el primer recorrido en la cabeza, ¿no? Y eso fue lo que me permitió meterme ya en la última etapa, que es la que tiene otra parte más difícil, ¿no? Y te enfrentas con la tercera gran dificultad, que ya no es la perspectiva ni es tampoco el orden del relato, va un poco más a fondo, y es que la Pasión toca pues resortes o historias o vivencias propias y ajenas muy fuertes, muy intensas, evoca heridas, te invita a mirar alrededor y hablar de circunstancias y de historias y de personas que no siempre lo han tenido todo fácil. Te invita, vas volviendo y entrando y te vas dando cuenta, yo una y mil veces, ¿no? Había momentos en los cuales te daba pudor y decías que no puedo escribir sobre esto así, porque no tengo derecho a meterme en la vida de los crucificados de este mundo y hablar en su nombre de esta manera tal. Y entonces una y otra vez me daba como vergüenza, ¿no? Entrar en ese terreno.
Quizá eso te lleva a que al final tienes que poner las propias cruces, aunque sean distintas y aunque sean pues posiblemente risibles según con qué se comparen, pero reales, porque son las propias, en juego. Y eso hace que haya sido el libro más difícil de escribir, pues porque de alguna manera, claro, pues al ir acompañando a los personajes en todos estos momentos, en las encrucijadas, en la fragilidad, en los fallos, pues también vas desenmascarando las propias fracturas. Yo en muchos momentos pensaba, bueno, ¿y esto merece la pena escribirlo? Merece la pena, casi te daba hasta miedo, ¿no?, hacerlo. Pero la realidad es que sí pensaba, y la experiencia con Contemplaciones sí que me lo había hecho ver, también los ecos que había recibido de otra mucha gente, ¿no?, que al final no es un acto de hablar de uno mismo, porque no lo es. En el fondo es hablando del espejo de lo que el Evangelio y la historia de Jesús en su pasión hace en la propia vida, abrir la puerta para que cada uno de los que a lo mejor os adentráis en las páginas, pues podáis también dejar que despierten ecos de la propia vida, ¿no?, de la vuestra, de vuestras historias. Claro, no quiero que suene demasiado trágico, porque también hay dentro de la pasión muchas historias y muchos momentos de una ternura, de una hermosura, de una verdad humana que son admirables. Claro, el dedicar tiempo a contemplar la pasión despacio, a ir entrando en la historia del Cireneo, ir entrando en la historia del buen ladrón, ir entrando en la historia de todos estos personajes, algunos de ellos que solo son 2 o 3 líneas en el Evangelio, pero que intuyes detrás pues un contexto, una historia que si no es como está contada será parecida. Claro, lo que te va llevando es a descubrir esto, ¿no?, a descubrir que ahí está toda nuestra verdad, la buena y la difícil, la sanada y la que necesita sanación. Y la sorprendente para mí fue que al terminar de hacer ya ese recorrido, y me di cuenta de que había hablado mucho más de Jesús que en ningún otro libro, ¿no?, que sí que sin haberle convertido en el protagonista ni haber tenido que forzar el misterio, sin embargo es un libro que una y otra vez está volviendo a su presencia y a su historia como semilla para un montón de cosas en nosotros. Desde ahí pues viene esta última parte de compartirlo, ¿no?, y de difundirlo. Claro, a mí esta es la parte que ahora ya me hace más ilusión. Bueno, me hace ilusión el proceso de escribir. El proceso de escribir alguna vez depende mucho de las personas, ¿no? Yo casi todos los libros los escribo muy rápido, una vez que los tengo en la cabeza. Entonces dedico un mes con una intensidad tremenda de un montón de horas, que saco tiempo de donde no lo hay y tal y cual, y ya tengo la primera versión. Y después, pues tal. Con este no ha sido así, es el único que no ha sido así. Desde Navidad hasta junio prácticamente, pues han sido muchas horas, muchas noches, de sentarme 1 hora, 2 horas, porque además acababa agotado. O sea, ya llegaba agotado, pero es que acababa emocionalmente agotado y entusiasmado también, o sea, que no lo digo como nada dramático, me encanta escribir, o sea, me encanta y me da muchísima vida. Entonces la gente dice, jo, es que es más cansancio. No es más cansancio, es actividad, pero no es más cansancio. O sea, en mi caso me descansa mucho, o sea, me descansa como a otro le descansa irse a un parque y sentarse en un lago. Pues a mí eso me aburriría, probablemente, ¿no? Pero sentarte y escribir no. Pero sí ha sido la gestación en ese sentido un poquito más compleja. ¿Qué me gustaría como compartir así al final? Que la pasión es nuestra historia, no solo es la historia de Jesús, es la historia de cada uno de nosotros, ¿no? En todos ellos estamos, que nosotros somos, pues siguiendo un poquito el recorrido que van a hacer los personajes, somos Pedro, que no entiende todo lo que se le plantea, somos Mateo, perdonado e invitado a amar cuando nadie contaba con él antes, somos Juan, el amigo, el que reclina la cabeza en el hombro del maestro, pero que sale corriendo a la mínima de cambio y que le falla. Somos aquel que va a aprenderle y que sin embargo es sanado, porque hay quien interviene a tu favor. Somos Caifás también, atrapado en la red de lo convencional, de lo que siempre ha sido así, de lo seguro, de lo otro. Y Herodes, atrapado en la red de lo superficial y de lo frívolo a veces. Y Pilato, con todo el egoísmo que a veces nos lleva a tomar decisiones que sabemos que no son las que deberíamos tomar, pero que al final las tomamos porque es lo más conveniente para nosotros, ¿no? Y ahí está, y también lo hay. Pero como somos Pilato, también somos su mujer que intercede por el hombre justo, aunque a ella no le vaya nada en juego. Y sin embargo, porque cree que por justicia lo tiene que hacer.
somos todos esos personajes, ¿no? Somos el cireneo que tiene que cargar con la cruz que nadie busca, la cruz de alguien a quien ni siquiera conoce, ¿no? Y somos el que se reparte sus ropas y somos el que de alguna manera muere al lado del otro. Bueno, distintos momentos, distintos episodios. Yo no me gusta destacar ningún momento sobre otros. ¿Por qué? Porque me ocurre como con las contemplaciones. Una experiencia preciosa que he tenido con las contemplaciones es, yo tengo mis contemplaciones favoritas. Bueno, pues ¿por qué? Porque quizá reflejan, o en el momento que las escribía, o en el momento que tal, pues como que tocaban fibras más profundas, o me evocan. Pero una de las experiencias más bonitas que he ido teniendo al dialogar sobre las contemplaciones con gente que las ha ido leyendo es que cada uno tiene las suyas favoritas. Y es bien bonito eso, ¿no? Que no es que digas tú, es que esta me quedó bordada y entonces a todo el mundo le gusta mucho, y esta... No, es que no es esa la dinámica. La dinámica es, hay quien te dice, pues a mí la que más me gustó, la que más me tocó, la que más me llegó, es esta historia, esta otra y tal. Y yo a lo largo de los años me he ido dando cuenta de que es porque cada uno pues se asoma a estas historias en su momento, en sus circunstancias y desde donde está. Yo creo que con la pasión va a pasar lo mismo. Es verdad que ha habido momentos que al escribirlos, yo siempre me pasa, no siempre lo esto no lo cuento casi nunca, pero que yo tengo que escribir en un sitio donde no haya nadie más, porque es que hay veces que estoy escribiendo y lloro, ¿no? Entonces me da un poco de vergüenza. Me pasó en el libro de San Ignacio de Loyola, cuando estaba escribiendo el final, la muerte de San Ignacio, que estaba en una biblioteca de un centro de espiritualidad, y era donde estaba escribiendo y tal, pero era de llorar casi con sollozos. Y entonces hubo un momento que me levanté y pedí la llave y cerré por dentro, ¿no? Y dije, bueno, aquí si entra alguien, yo qué sé, que piense que estoy mirando lo que no tengo que mirar, me da igual. Porque me pasa eso. Y me pasa en algunos momentos en las contemplaciones, me ha pasado que hay momentos en los que escribes y de golpe, pues yo ojalá que cuando los leáis, pues a vosotros os pase también, no que os emocione o que no, sino que os hable de Dios en vuestras vidas, ¿no? Es con ese deseo con el que está escrito. Y me gustaría ir terminando, que hay gente de pie y, oye, por no cansaros. Pero yo creo que una de las imágenes que a mí me gusta recoger es la imagen de que la cruz es como un gran abrazo. Esto me lo habréis oído decir algunas veces, y es verdad. Yo creo que la cruz no se abraza para quedarse atascado en ella. La cruz es un abrazo del Dios revelado en Jesús al mundo, ¿no? No es que abrace la cruz, es que en la cruz abraza a la gente. Y yo creo que eso es una imagen bien bonita, ¿no? En este momento, o en estos tiempos donde hay tantísima dureza en torno, tantísima crispación, a veces casi diría desesperación por muchos motivos, una semilla de violencia o de agresividad, por lo menos en tantas cosas, pues a mí me gustaría como que este libro sea también algo de esto, ¿no? Un abrazo. Y me gustaría terminar entonces leyendo un fragmentito del libro. Jesús crucificado muestra un extraño abrazo final. A veces decimos que Jesús abraza la cruz, pero yo creo que es una imagen mucho mejor la de que en la cruz de Jesús está Dios abrazando a cada ser humano en sus heridas, en su fatiga, en su dolor, en sus anhelos y miedos, en sus fracasos, en sus caídas. Dios está abrazando. Y ese abrazo es incluso el perdón a sus propios verdugos. La palabra de ternura al que agoniza a su lado y el mensaje de encuentro a María y a Juan presentes al pie de la cruz. En ese abrazo confluyen tantos otros gestos. Del buen samaritano que recoge al hombre herido en el camino. Del padre del hijo pródigo, recibiéndolo en casa con alegría y dispuesto a darle las oportunidades que hagan falta. De cada caricia y cada gesto con los que Jesús ha ido sanando a leprosos, ciegos y paralíticos. De la viuda pobre, dando lo poco que tiene, pensando en otros más pobres aún que ella. De la mujer que con sus cabellos enjuaga los pies de Jesús. Del propio Jesús, lavando con sus manos los pies de sus discípulos. Gestos, roces, abrazos. Un único abrazo para levantarnos cada vez que caigamos. Un único abrazo, hasta que los brazos duelan de tanto darse. Un único abrazo que también nosotros podemos dar una y otra vez, para transformar el mundo. Hasta que un día, con la confianza última de quien no tiene nada que perder, podamos exclamar, a su manera, todo está cumplido. Pues muchas gracias.